Hola a todos ustedes, queridos amigos, querida audiencia. Yo soy Raúl Askenazi y es un verdadero placer saludarles. En una edición más estamos aquí con el rabino Abraham Tobal, rabino principal de la comunidad de Monte Sinaí, y esto se llama Sin pelos en la lengua. Programa que ha tenido mucho éxito, gracias a Dios. Y bueno, agradecemos al Jajam de estar aquí con nosotros. Jajam, usted y yo teníamos un algo tema pendiente sí, que la gente lo quiere escuchar. Llegó el momento, después de unos cuantos días de habernos visto, nuevamente estamos aquí para hablar sobre kashrut. Sí, la verdad quería evitarlo, pero veo que no me puedo zafar. No hay manera. Hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo y como dicen por ahí, agarremos al toro por los cuernos, ¿no? Sí. Como dicen por ahí. Sí. Jajam, vamos a empezar a abrir este tema. Dígame si estoy en lo correcto o no. Por lo menos socialmente así es. Las tres mitzvot principales para la sociedad es Shabbat, Kosher y Tevilá. Estamos ahondando y vamos a ahondar en este tema de kashrut. ¿Es verdad que es tan fundamental, que es eje central de nuestro judaísmo, el tema del kashrut, o es un tema social simplemente que así se ve? Bueno, respondiendo a tu pregunta, voy a comenzar explicando el kashrut de Dios, el verdadero. O sea, no el social. Después vamos a hablar del social. Vamos a hablar primero del concepto. Ya empezamos sin pelos en la lengua. Sí. La Torá hace mucho énfasis y muchas frases, muchos pesukim, perashiot, que hablan de qué animales se permite comer, cuáles no, aves, peces, y reglas y no comer sangre y la carne y leche. Sí, es muy detallada la Torá. Muy detallada, muy extensa y explícita sobre las reglas de kashrut. Y quiero dar primero una idea general filosófica y esclareciendo también una confusión muy común. Mucha gente cree que las restricciones que hay del kashrut están basadas única y exclusivamente en reglas de salud. Okay. Por lo tanto, dicen, bueno, los tiempos cambiaron y antes lo que eran reglas de salud para esa época, hoy no son vigentes. Hoy hay medidas, no exactamente, sí. Tanto en los cerdos y muchas otras cosas, ya hay medidas de salubridad y reglas para protegerse, y ya no nos afecta. Por lo tanto, no sería vigente. Wow. Pero aquí está el primer error. ¿No es un tema de salud? Sí, también, porque la Torá advierte mucho cuidar la salud, y todo lo que afecte la salud de forma automática entra en restricción. De la Torá. Okay. Sí. Y además, parte de las reglas del kashrut también incluyen reglas de salud. Un ejemplo, para que un animal sea kosher, además de ser de la especie de los animales puros que la Torá enumera, que son las señales. Correcto. Los que tienen las pezuñas partidas y son rumiantes, como un típico animal, una vaca. Una res. Ese es permitido. Sí. Pero al margen de eso hay otra restricción. Aparte de la especie, sí, es la forma como matarla, que no sufra el animal, pero eso no es suficiente tampoco. Después de que es la especie kosher, que lo mataste correctamente, que le quitaste la sangre, que le quitaste las partes como el sebo o el nervio ciático, etcétera, todas esas, lo que la Torá prohíbe, se revisa el animal por dentro, primero por fuera, ¿no? Primero se detecta que esté sano, pero después incluso se inflan los pulmones para ver que no tenga ni la más mínima perforación. Porque de lo contrario, ¿qué pasaría? Que el animal está enfermo. Okay. Y no se puede comer un animal enfermo. Porque por salubridad. Ahí sí. Ahí entra términos de tema salubridad. De salubridad. Por lo mismo, si se murió solo y todo, cualquier enfermedad, está prohibido. Okay, entonces la salud es un factor más. Es un factor más, pero no es... todo el entorno. Pero no es la razón principal por la salud. ¿Cuál sí? Porque si sería por salud, entrarían en el tema de kosher hierbas venenosas o que provocan que hacen daño al salud. También lo tendría que mencionar la Torá. Claro. Todas esas hierbas están prohibidas en el tema de kosher. Y entraría también en caducidad el tema de kosher, de la vigencia, como bien lo mencionaba al principio. Entonces eso mismo nos demuestra que no es solamente, es un factor más, pero no es por salud. Estoy ansioso de escuchar que sí. Ok, entonces el argumento de decir
que si es por salud, antes era vigente y hoy no. Nulo. Sería nulo, sí, exactamente. ¿Qué sí es? Entre otras cosas, es muy conocido el dicho talmúdico sobre una frase que dice Alti tameu kolele, sobre el kashrut, no se impurifiquen en todo esto, dice Benitmetem bam, porque si lo comen se van a impurificar, y el Talmud hace una observación, dice que Benitmetem se parece mucho a la palabra Benitamtem. Nitamtem significa como atontarse o que hace un efecto en lo que comen. Ahí está insinuado una de las principales razones del kosher. Y lo voy a analizar de la siguiente manera. Todos sabemos perfectamente, y eso es indiscutible, todos los doctores lo aceptan, hay un dicho muy común que dicen somos lo que comemos. Sí. Que lo que comemos afecta hasta en nuestra personalidad. Por eso hay medicinas que tienen que ver con la depresión, con el estado de ánimo. Y si es algo que lo estás consumiendo, entra en la sangre y afecta, y influye. Influye así como hay directo eso, a la esencia. Directo a la esencia, exactamente. Así como hay eso también, como la sangre se forma de lo que consumimos, cuando en la sangre, en el torrente sanguíneo, entra un alimento de origen de un animal o pez o ave que tiene ciertas características, influye, aunque sea muy sutilmente, influye en tu esencia. Sí, en nuestra personalidad. Personalidad, en tu carácter. Sí, en mi carácter. Por eso, un ejemplo, todos los animales carnívoros. Y entonces Dios decide que sí, que no. Ahí voy, sí. Pero primero terminando la idea. Todos los animales carnívoros que están al acecho de su presa desarrollan cualidades más crueles. Las aves de rapiña, que también se alimentan agarrando sus presas, entonces sutilmente hay una cualidad más de crueldad, de agresividad. De alguna manera influye, sí, wow. Sí, muy sutil, pero influye. Ahí puede ser animales que no, porque la mayoría de animales, o todos los animales permitidos son vegetarianos. Pero hay animales también que son vegetarianos, están prohibidos, como el cerdo, claro. Pero tienen otras características, sin entrar en cuestionar y en analizar detalles de cuáles sí y cuáles no. Aquí tenemos que hacer una lógica básica. Si nosotros confiamos en los doctores, que ellos nada más estudiaron el cuerpo humano y los alimentos, o un nutriólogo, y confiamos, decir, es el que estudió él y sabe seguimos, que me hace bien y que no. Con más razón, yo creo que, y se pueden equivocar, ¿no? Claro. Porque hay opiniones diferentes, que tenemos que confiar en el creador del universo. Creó. Él creó los animales, los peces, las aves, creó al ser humano, y él me da una dieta, que es una dieta milenaria de nuestro pueblo, y me dice qué es bueno y qué no es bueno. Yo creo que debo confiar en él. Tiene que tener un sentido, el efecto. Increíble filosofía. Que eso me va a provocar. Bueno. Más allá que lo entienda, no, porque con el doctor, aunque no lo entendí, claro. Oye, a mí me encanta el chocolate, ¿por qué no me lo está prohibiendo? Y no entiendo. Pero él sabe que te hace mal y confías en él. Y confío. Aquí con más razón, porque es tu creador y él sabe cómo tu organismo, y no tu organismo, porque no hablamos ya nada más de salubridad. Sí, hablamos de esencia, de tu personalidad, de tu carácter, a tu neshama, vamos a decirle así. Entonces, por eso no cabe ese argumento de decir, eso antes no era sano y ahorita es sano. Me refiero, eso no cabe porque ni va por ahí, y hay algo que Dios sabe, por algo nos prohibió, no por molestar, créeme. Claro. Por algo nos prohibió. La filosofía está espectacular, se ha distorsionado con el paso del tiempo. Lo que pasa, ese es el kosher de la Torá. De la Torá. El real. Real. El verdadero tiene mucho sentido y mucha filosofía. Con muchas leyes alrededor. Sí, con muchas leyes alrededor, y por algo está considerado de las cosas importantes, porque eso tiene que ver en nuestra esencia. Por eso, históricamente, el pueblo de Israel nos pueden acusar de usureros, de muchas cosas, pero no de asesinos. Hoy, hay gente que ya trata de cambiar, porque ya cambiamos. ¿Por qué? Porque siempre tuvimos una dieta kosher que no nos permite desarrollar esas cualidades de agresión y demás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El problema, ahora sí vamos al kosher social. Ese es el religioso que tiene mucha importancia y que de verdad hay que darle esa importancia. Y confiar que tenemos que seguir lo que Dios nos indica por nuestro bien. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia de que algo que lo podemos aprovechar
y sacarle un provecho. ¿Lo agarramos? Sí, y No pasamos veces de la loco. misma religión. Si podemos hacer un buen business utilizando argumentos. Pues, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Y quiero aclarar, quiero ser cuidadoso. Estoy hablando sin pelos en la lengua, pero objetivo, con objetividad y con la verdad y con cuidado. No estoy, acusando ni tachando a nadie. A nadie en particular, y menos decir generalizar. Pero lamentablemente no se puede tapar el sol con un dedo y hay cosas muy evidentes. Sí existe, y eso lo vi de cerca, existe esos factores personales también de intereses, y decir la competitividad. Es un negocio, se vende, la gente compra, y hay veces se usan medios no tan correctos o legales o éticos, ¿no? Para ganar. Para ganar, sí. Hay veces tengo que decir, sin fundamentos, lo del otro no es confiable y nada más lo mío. Entonces ahí entra primero un estatus. Yo, mi comunidad, mi gente, lo que yo hago, mi supervisión es la buena, las demás no sirven. Automáticamente me levanto. Está también, compren conmigo, y hay veces en eventos, ¿no?, que dan servicio. En Israel pasa mucho. Yo tengo de Badas, yo tengo de Juhatam Sofer. Son varias supervisiones muchas, para que la gente pero entonces lo entienda. La otra no sirve y se saca chismes y demás. Pero entonces, pero ¿cómo voy a vender yo? Hay tanta competencia, ¿por qué me vas a comprar a mí o hacerlo conmigo? Si hay 10 opciones más. Entonces yo saco una nueva, continuando con lo que vimos la semana pasada. La sesión pasada, la edición anterior. Es decir, exagero en algo, y como yo exageré y yo digo y el otro no sabe, me veo más campeón, me veo más entonces importante, y entonces gano clientes. Gano clientes y digo, un ejemplo, yo tengo mis botellas de agua que pongo son supervisadas. Las del otro no son supervisadas. Y el agua tiene algo, ahora sí más claro que el agua no tiene problema de kosher, porque si tendría algún ingrediente, justamente la prueba más contundente es que no sabe. El agua y si no sabe, aunque tendría, no sabe a nada. No sabe a ese ingrediente. Y si no sabe ese ingrediente, aunque sería... No tiene prohibición. No tendría prohibición. Entonces está muy claro que el agua no tiene problemas. Y sin embargo, también, si yo voy a la fábrica y me lo pagan, le voy a dar supervisión y gane dinero. Y también en mi servicio, yo puedo tener un argumento, por decir, no me agarré, no estoy, vuelvo a repetir, no estoy acusando a nadie ni nada, pero yo tengo ya un argumento de decir, lo mío es mejor. Entonces se prestó mucho en la sociedad esa competencia desleal, ese uso, y ahí entran las exageraciones. El problema es cuando a causa de eso se provocan divisiones de familias, de comunidades, pleitos. Eso ya está grave. Humillaciones, ni hablar. Y la shonará y difamar. Entonces, es que los primeros afectados es la gente, la verdad. Estamos entrando en cosas ya graves, prohibiciones, violaciones graves de la Torá. Por un tema personal. Por cosas que ni son según la halajá. Que no debería de. O ahí entra la jumbra, lo que hablamos la vez pasada, de que por algo que si es que cabería, porque como dije, si es nulo en 60, hasta está prohibido hacer jumbra. Si es que cabería, pero no justifica a través. Y justamente trayendo más fuentes de lo que tenía, que no leí ni la mitad, ¿no?, de las fuentes que tenía en las sesiones pasadas, les voy a decir un ejemplo de lo que es un auténtico rabino que hacía una jumbra. Me refiero de hacerlo por convicción, real, con autenticidad, no con política. Uno de los grandes rabinos que todos habrán oído hablar de él, los que están en el medio, Rav Moshe Feinstein, que fue el dirigente tal vez más importante de Estados Unidos en el último siglo, en el siglo pasado. Él recibió, y está aquí el texto, ¿no?, en su responsa rabínica, Igrot Moshe, la parte de Yoredea, el Helek Aleph, el primer tomo 1, capítulo 62, lo pueden ver. Recibe una pregunta. Dice, cierta
como una blender, bueno, un tipo de bebida alcohólica que lo hacían en una fábrica y que había cierta mezcla puede ser de vino no kosher, por lo que los restos, si se podía, primero si se permitía tomar eso, y segundo, va alguien que va a poner una fábrica para hacer esa misma bebida sin esa mezcla, que sea 100%. Entonces, él lo felicita, dice, Ani Omerlo, Yasher Kohobaz Yeshi Raúl le Meadrin. Dice que sea digno, para Meadrin, ahí entra el término más estricto, de cosas que se necesita Orad Jajam, que dice que un rabino lo decida, se puede, que dice, hay dudas si se puede. ¿Ok? Y dice, en esto realmente hay quien lo prohíbe, entonces seguro que es mejor hacer algo que no haya ninguna duda, que no haya que prohibir. Dice, aunque yo lo permito, según la halajá, yo personalmente, yo me cuido de no tomar eso. Yo no lo tomo. Por eso lo felicita que lo va a hacer. Maravilla. Pero miren lo que dice. Eso es grandeza. Dice así, voy a leerlo textualmente. Yo me cuido, pero yo me cuido. Rak behabura shelo lemiz de que yo hará, ahí shotem mashu le bareja mesubin kanoel. Pero si estoy sentado en una fiesta, un grupo, y están tomando, ahí sí tomo, aunque yo me cuido, ahí porque sí no, según la halajá yo lo permito, tomo para no hacerlo sentir mal, que yo no tomo, yo no tomo. Ahí sí tomo, eso es grandeza. Y para no dar un mal mensaje, para no malinterpretar. Exactamente, que yo, no tomo y de que yo soy superior, como dijimos, así, y según la halajá se permite. Wow. Es grandeza, y eso es tener bien clara toda la información que hablamos. Sí, y ser auténtico y ser real, ¿no? Aplicarlo. Y además hay un problema muy grande. Yo voy a leer también del mismo que cité, Shebut Yaakov, un gran rabino, que había un problema como hoy en día es muy común, que esta shejita sí, esta no, las de ellos no, de otra ciudad, claro. Entonces no comemos. Dice así, הנה מחודשים מקרוב באו איזה רבנים שהנהיגו בקריאתם להכריז שכל בשר ההובא ממדינה כאלו, כאילו אוכל בשר טרפה, ולאסור אפילו הכלים שהתבשרו בתוכו, הבשר. איש הפירבדם על מה שיסמוך. Unos rabinos que declararon que todo lo que viene de esta shejitá es taref, y hay que incluso los utensilios purificarlos, hacer esa gala. A ese grado. Dice él, los regaña muy duro. Dice, hay que nada más verificar que el shohet sea experto y saber que es un buen shohet. Y después de eso ya se permite comer. Ahora, si el shohet llegó a cometer un error o ser irresponsable, si uno sabe que está basado en un shohet bueno, ya no es responsabilidad de uno, ahí sí cae sobre el shohet. Y por lo general, Shem cuida a los tzadikim que no tener un tropiezo. אבל לאסור דרך כלל הבשר שבנה המדינה, ודאי איבה גדולה היא. Prohibir genera odios, genera división. ויש יחוש לאיבה, וכמה חששות, como que hilo eran bijay yudim, el sentimiento como de eso no son judíos, tú eres menos, tú comes de eso, yo no. ויוכל את זה לבוא לידי כמה תקלות. Dice, y dice uno de los grandes jamim que del Talmud de Hagá aprendió que en esta generación She'anachnu betojo, en ese tiempo, un origen por cuanto que hacemos kulá o permitimos ciertas cosas para quitar el odio, la división y la separación. Y sigue diciendo en otro capítulo, Veraúi lekol Israel, liot keish echad beinyan achila veshtia. Todo el pueblo de Israel tiene que ser como una sola persona en comida. Velo leibader que ibader Israel mehem, que en la azot agudot agudot. Dice, y no dividirse, y no hay ser grupos, habla por la verdad. Aquí dice, la recomendación es, obviamente, que todos vayan en el mismo camino, en el mismo canal. Y no por la comida separarse y dividirse, obviamente sin violar la halajá, como dijo. Después que te aseguraste que el shohet es bueno, correcto, es bueno. Está supervisado rabínicamente. Tal vez él no se cuida así, pero si según la halajá está permitido. Claro. Y miren una cosa que dice en el Talmud Yerushalmi, en el Tratado de Yerushalmi,
sobre Rabbi Yoshua ben Leví, que se le revelaba Eliyahu Anabí. Entonces él le dijo a sus alumnos, no me traigan verduras, sino del jardín de Sisera, de un lugar, porque era más estricto, más jumbrá, cuidaba más. Sí. Cuando se le reveló Eliyahu Anabí, le dijo, le regañó, le dice, En ba'ita mehambra nafshach, ishtave lehabrach. No tienes que hacer jumbrot y ser, ishtave, sé como los demás, que decir, busca acercarte y que no haya separación y división. Pero cuando, eso estamos hablando de cosas que tenía sentido hacer de más, pero cuando cosas que son de por sí negocio y política y para decir que Dios es mejor y hacer divisiones y humillar y hablar mal, eso es inaceptable. Y ahí sí entiendo esa sensación, ese malestar de la gente de lo que percibe. No se puede generalizar. Es la primera afectada en esto, real. Obviamente, y no se puede generalizar, obviamente, y no se puede decir a cualquier cosa, pero existe, eso es una realidad. Pero no por eso tiene culpa el kosher. El concepto de kosher es muy valioso y muy importante cuidarlo como Dios nos manda y según las leyes de la Torah y de la Nada más que se ha distorsionado con el paso del tiempo. Voy a leer otra fuente. Dice de Shut Mabit, es otro de los grandes comentaristas. Dice, Sheila Kishamati, Dibat Rabbim Ombrim, En Avshon Dato Nohaim Asharenu Anashim Hachamim Viduim Bekesherim. Dice, oí esa acusación que vemos gente sabia y demás. Asherim Hem Nifrashim Imenu Mimachalenu Umishetenu Vekeleem Mikelim Shonim. Beosim Bamale Asmam. Que se separan de nosotros, de nuestra comida, de lo que bebemos, y tienen otros utensilios y hacen como vamos a la zona del Kadesh para como santificarse, que es cosas que más grandes está permitido porque son las lo permite. No quieren ni ir a una ciudad de sus familiares. Dice, incluso les solicitan a familiares que son kesherim como ellos, nifrashim meshulhanam mahalam, se apartan de sus mesas. Dice, bueno, y así él dice que es profanar la Torah, que parece dos sí, parecen torot. dos torot, dos religiones. Es la sensación que a veces y la él gente dice, tiene sobre y después el tema responde, dice, porque esto estaba provocando divisiones. Él hizo un decreto que no hagan como una opinión en Terumot y Masot, en algo de la comida, aunque había opiniones que lo prohibían, que prohibido hacerlo así para que no haya divisiones. Eran visiones de grandes jamim que veían el panorama general que importante. Así. Entonces, bueno, es un tema que no lo acabaríamos y voy a concluirlo. Repito, el kosher es algo de los fundamentos de la Torah, es algo muy importante y hay que esforzarse porque a veces por comodidad uno se agarra de un pretexto porque él hizo mal, porque él hizo política, entonces dejo, o porque está muy caro, sí, no se debe abusar, lamentablemente también es un tema. Hay negocio y como no hay competencia, subo el precio, esos son acciones de verdad negativas. Pero no por eso, dice usted. Exactamente, uno puede decir entonces algo tan importante. Y entonces lo dejo de hacer. Eso es falso. Eso no, que no genere esta sensación. Que no genere. Esta reacción. Y sí, no se puede negar, y no voy a defender lo indefendible, que existen políticas por intereses, por poder, o por decir yo soy mejor. Así como hay, lamentablemente, estatus social. Yo me he visto esta marca y hay estatus kosher. Hay estatus a veces kosher. Yo soy Meadrin, yo soy esto. Me refiero que cuando existe el término Meadrin, ¿no? Para sí que existe. La gente sepa. Bueno, el término Meadrin sí existe, es muy complejo explicarlo. Porque sí existe cuando son cuidados más allá de las mismas leyes de la Torah. Pero en eso hay que entrar el filtro que dijimos. Cuando de verdad cabe, hay la duda, entonces cabe hacerlo Meadrin según todas las opiniones y demás, pero no a costa
como dije, de transgredir y sin ni hacer sentir mal divisiones a y los sin demás, hacer sin sentir hacer mal. solo sentir menos. Exactamente. Nadie es más o menos por comer de una supervisión X o Y o por comer meadrín o no. Y menos, por ¿no? eso traje exactamente, menos cuando entra en presunción o no se aplica esa gran actitud que tuvo Ramoshe Feinstein De decir, sí, de ¿cómo? decir exactamente, Para no mostrar. lo hago en mi casa, no a costa de otros, no hacer sentir mal. En mi casa, porque aunque la halajá lo permite, yo quiero ser más estricto, meadrín, pero no a costa de pleitos de todo lo que está pasando hoy en día. Como decir, sí cabe dentro del marco de todas las jumbrot, de todo lo que se hace más estricto, si entra en la regla, lo hago discretamente, tengo alguna duda, entra en todos los requisitos. Adelante, Ahí sí, como dicen las fuentes, taboala berajá, Eso, que venga una te bendición. A Mahmir taboala berajá, que hace más estricto, que tenga una bendición, porque lo está haciendo por cuidarse y mejor. Y de verdad Perfecto. Además, hay que reconocer, la persona que se está sacrificando por cuidarse más es honorable y es admirable y sí es una bendición, pero siempre cuidando las formas, no con oscurantismo, filtros, entendiendo lo que debe ser realmente y cómo se debe aplicar. Y como conclusión general, el respeto, ¿no? Yo creo que es lo principal, porque sí, hoy en día hay muchas supervisiones, hay muchas empresas que hacen eventos, kasher y diferentes, y sí, hay muchos que comen de aquí, de allá, etcétera. Okay, si uno sin política, respetar, sin nada, auténticamente dice, yo siento, dice, tengo bases que aquí se cuidan más, yo estoy más seguro aquí, tiene todo el derecho, pero sin hacer decir que el otro lo está comiendo y el otro está mal. Sin tachar, sin descalificar. Exactamente, sin descalificar. Entonces, es un tema que abrimos sobre la mesa difícil. No lo acabamos, obviamente, pero por lo menos el hecho de haber sembrado esta visión en la gente, creo que es importante de sembrar el respeto y la filosofía correcta del kosher, que es la filosofía de la Torah. Hay mucho más para decir, yo nada más dije un punto. Pues bueno, Jajam, muchas gracias. Nos encantaría seguir platicando porque, bueno, cada vez que nos sentamos es enriquecedor de verdad, pero bueno, los tiempos de la televisión así son. Y bueno, nos tenemos que despedir. Le agradezco verdaderamente. Bueno, muchas gracias, Jajam. Hasta la próxima, si Dios quiere. Yo me despido de ustedes recordándoles que soy Raúl Askenazi. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. Esto fue Sin Pelos en la Lengua. Muchas gracias.